Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Nuevo video de las mascotas, en este caso vamos a estar hablando del loro, ¿sí? Esta mascota que es de cazador, que tiene un daño adicional a monstruo. No sé por qué al cazador le pusieron un daño adicional al monstruo, pero bueno, vamos a estar subiéndola a nivel 5. Vamos a estar hablando de sus habilidades o sus mejoras de habilidades y la habilidad especial que le da cada mascota a la clase, ¿sí? Así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para abajo. Bien gente, estamos acá en el juego. Recuerden, todo esto está grabado desde la OBT 1.22. Todo lo que es clases y demás va a estar siempre igual. Obviamente que todo lo que es tema de porcentajes y esas cositas puede variar algún numerito, algún que otro número, en caso de que estén mirando este video muy después de haberlo subido, ¿no? Bien, entonces como le digo, estamos con cazador. Tenemos la mascota así, esta que está acá, que es el loro. Y recuerden que tienen en esta serie de videos que estoy haciendo de la mascota, en este caso voy a subir un video por cada mascota de las que 4 que tenemos actualmente al momento de haber salido esto. Y recuerden que tenemos un primer video que se lo dejo al principio o al final de este video, donde hablamos de todo, cómo subir de nivel a mascotas, cuántos puntos te da hacer Odín, cuántos puntos sacas en una zona de farmeo, cómo subir las habilidades. En este caso fíjense que tenemos ya todas las habilidades legendarias y demás, así que pueden pasar a ver ese video en caso de que no lo hayan visto. Bien, acá estamos entonces con las mascotas, ¿sí? Vamos a ver este tema de acá. Recuerden que lo que hace son dos habilidades que mejoran las habilidades ya existentes de la clase y una tercera habilidad que le agrega a la clase. Entonces, nosotros teníamos el disparo mortífero. Si en este caso yo tengo cazador al 3, entonces obviamente que me figuran ahí los dos números. Lo que hace este disparo mortífero es hacerle 140% del daño al arma, o sea que si el arma hace 100, el disparo le hace 140 y 140, 160 y reduce los efectos curativos del enemigo un 50% durante 9 segundos, ¿sí? En caso de tener al 4, 55 durante cosas. O sea, lo que hace es, le hago daño, es un básico, y además lo que hago es que se cubre menos durante 9 o 10 segundos, ¿sí? Eso es lo que hacía la clase ya de por sí, que la verdad que está interesante. Es una clase que siempre te pone nervioso, porque no solamente que el cazador se mueve más rápido, es decir, que el cazador corre más rápido, porque si ustedes van ahí a la habilidad del cazador, tiene una velocidad de movimiento más rápida que el resto. Entonces el cazador siempre es uno que te está metiendo en apuro, te corre más rápido, te persigue, te dispara, te hace un básico y además hace que te cures menos. Entonces vos te pones nervioso, las vendas te empiezan a curar menos, él si te da con arco de fuego te va prendiendo fuego y es una cagada. Y entonces ahora la flecha no solamente que te hace daño y te cura menos, sino que a esto se le agrega este tipo, ¿no? El hechizo reduce la efectividad, un daño, el efecto adicional. El hechizo reduce la efectividad de los efectos curativos no solo para el enemigo con el que haya entrado en contacto, sino también para otros enemigos que se encuentran cerca de él en un radio de 4 unidades. Esto es medio raro, porque en un PvP solitario no te modifica en nada esto, ¿sí? En un PvP familiar sí está interesante. O sea, cazador para PvP familiar con mascota va a estar interesante. ¿Por qué? Porque si vos le estás disparando a uno, le haces daño a ese, le haces que se cure menos, pero la familia que está alrededor también se va a curar menos. Y eso está bastante interesante, ¿sí? En caso de un PvP en solitario, como digo, no va a tener efecto, porque vos te estás enfocando en uno contra uno y te estás enfocando en uno, no modifica nada, pero va a estar bastante bueno, ¿no? Bien. Ahora la runa ralentizadora reduce 30% la velocidad del movimiento de aquellos que entren en la runa, ¿sí? Todos los que entren adentro de la runa se hacen más lentos durante 10 segundos, un 35 y 12 segundos en caso de tener el 4. Bien, ahora no solamente te hace lento durante tanto tiempo, sino que tiene el efecto adicional que los enemigos que se encuentran en el radio de la runa reciben 8 de daño durante un segundo. O sea, medio chorongo esta mascota. Yo la verdad que no la había visto, lo estoy investigando y lo estoy analizando acá con ustedes. Solamente te hace 8 de daño durante un segundo. O sea, meteme 5 segundos por lo menos. Está raro. Y obviamente que tiene ahora un efecto, una clase nueva, que es esto que está acá, que es una habilidad pasiva. Tras moverse durante menos de un segundo, el cazador gana un 20% de resistencia al daño. Bien, vamos a entrar a una zona. Obviamente que estas habilidades y esta mascota en una zona de farmeo, si recuerden que yo estoy grabando muy temprano desde la OBT, no veo gente. Estuve buscando en el evento del barco y demás, no encontré gente en ningún lado, así que dudo poder ver a alguien acá. Bueno, hubo una tumba, que no sé si fue la misma zona que maté yo, pero vamos a ver esto. Sí, el tema es este. La flecha lo que hace es que la persona
se le hacerle daño a la persona. Sí, fíjense que sale un aura violeta, ¿lo vieron? Le pega a la persona, esa persona recibe daño, se puede curar menos y esa aura violeta que explota hacia alrededor hace que el resto de la familia se cure menos también, ¿sí? Yo lo que no sé por qué tengo este aura ahí. Ah, por el tema este, ¿no? El escudo... El escudo ese de la habilidad pasiva es. Fíjense, cuando tengo ese escudo, recibo menos daño. ¿Lo ven al escudo alrededor mío? En todo momento tengo el escudo, o sea, cuanto me voy moviendo... A ver, ¿para qué la leo? Esto es, tras moverse durante al menos un segundo, el cazador gana... o sea, que si yo estoy en movimiento... ¿Sí? Tenemos que estar en movimiento, ¿sí? Si estamos en movimiento escapando no o algo, tenemos resistencia al daño. Ahora yo me quedo quieto y se va ese efecto, ¿sí? Tengo que estar moviéndome por lo menos en un segundo. Ah, está interesante eso, me gusta. Bien, vamos a ver, a juntar a algún zombie de esto. Esto en teoría lo que hace es hacerlos lentos y los envenenamos. Pero fíjense que, bueno, en realidad la traducción... O sea, si se quedan adentro se mueren. O sea, no está bien, o sea, yo entendí mal, o está mal esto. Los enemigos que se encuentran en el radio de la runa reciben 8 de daño durante un segundo. Pero el tema es que la runa dura... ¿Cuánto dura la runa? La runa dura 10 o 12 segundos. El tema es que obviamente que un jugador, si yo le tiro la runa, lo primero que va a hacer es alejarse de esa runa, no se va a quedar parado adentro. En caso de que se quede parado adentro, va a tener 8 de daño durante los 8 o durante los 10 segundos que dura la runa o 12 segundos que dura la runa. Entonces, obviamente que cada vez que un jugador pase caminando por la runa que esté activa, se va a estar sacando 8 de daño durante un segundo, pero durante el tiempo que dura la runa. ¿Sí? Fíjense que en este caso, los zombies, que obviamente que son zombies, si se quedan parados dentro de la runa, se van haciendo el daño constantemente, ¿sí? 8, ¿sí? Fíjense, entonces, en que en realidad se están sacando 9, no 8. Pero fíjense que obviamente que no son jugadores reales. Si un jugador real se queda dentro de la runa, se va a ir haciendo el daño. Y fíjense esto, yo le pego y hace ese aura. Ese aura contagia al gigante que está atrás. La verdad que está interesante, ¿no? O sea, la descripción parecía... Y esto está bueno, el escudo este de cuando me estoy yendo, si estamos peleando contra alguien que despega a distancia, al irme voy a tener la resistencia esa al daño, que el escudo además queda brutal. La verdad que el escudo ese me interesa bastante, ¿no? Vamos a salirme de la zona y vamos a terminar de analizar estas cosas. La verdad que, como digo, leyendo de la descripción me parecía muy pobre todo esto, más que nada teniendo en cuenta de que las monturas, o las mascotas mejor dicho, cuesta mucho subirlas de nivel. Es más, apenas salgan no vamos a poder subirla todo porque todavía no está disponible eso, porque necesitamos los libritos estos que muestran el primer video, y obviamente que al momento de estar grabando este video no hay libritos disponibles para todos, pero bueno, tenemos al lorito, ¿sí? Entonces recuerden que este daño a monstruo adicional es para todas las clases. Cualquier persona, cualquier clase que use esta mascota va a tener un daño a monstruo. Entonces si vos vas a ir a Odín o vas a ir a hacer algún PvE, te pones esta mascota y vas a tener un daño extra a los monstruos, ¿sí? Por más que no seas o por más que no uses cazador. Ahora, si usas cazador, obviamente que va a hacer que la flecha esta le pegues al básico al enemigo, se cure menos el enemigo, pero haces que los enemigos alrededor también se curen menos. O sea que para PvP familiar está interesante. La runa esta, que no solamente que lo haces lento al enemigo que esté dentro de ella, sino que se van a ir quemando con un veneno, ¿sí? Hay un veneno que va a quedar en esta runa durante que va a ir sacando 8. Acá dice por un segundo, pero tengan en cuenta que en realidad es un segundo, no es que si estás dentro de la runa se queman 8 un segundo una sola vez y ya está, no. Y depende cuánto tiempo el chabón se queda adentro, ¿no? Obviamente que en un PvP nadie va a pisar esa runa si la ven, pero en caso de que lo dejen encerrado, no sé, imagínense, están radiando, te entran a tu 2x2, vos abrís la puerta, le tirás esta runa y te alejas. El chabón no va a tener posibilidad de salir porque va a estar encerrado en un 2x2 de tu casa y se va a estar quemando con este veneno durante los 10-12 segundos que dure la runa.
runa, entonces se va a tener que terminar haciendo 80 de daño. Y si encima de esto le tiras una flecha de esta que le haces un básico y hace que se cure menos, por más que use venda se va a estar curando menos, y para un raideo troll así va a estar interesante. Y después esta habilidad que es más pensado para la huida, ¿no? Porque tenés que estar en constante movimiento, o sea, si te mueves al menos un segundo ya se te activa el escudo este que te da resistencia al daño. Obviamente que vos en un PvP no vas a estar pegando y moviéndote durante todo el tiempo, porque cuando pegas te quedas quieto y ahí ya se te va el escudo, pero más que nada para cuando estás persiguiendo a alguien o cuando te estás escapando de alguien tenés una resistencia, no solamente que corres más rápido, sino que tenés una resistencia al daño. Así que el loro de nivel 5 con sus habilidades para cazador. Quiero ver qué opinan ustedes, qué clase le gusta, qué mejora le gustó, qué hubiesen preferido ustedes. Recuerden que estamos grabando desde la OBT 1.22 y que los porcentajes o los números esto pueden variar en algo de acá a que salga global o de acá a que estén mirando este video. Así que nada, gente, espero sus comentarios, su apoyo. No olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar un hermoso like y nos vemos en el próximo video de esta serie de mascotas de Frostborn. Chao, chao.